Tenía 52 años cuando me casé con Henry, un viudo cuya vida había sido moldeada por la pérdida y una silenciosa resiliencia. Su hijo, James, de 28 años, era apenas una sombra durante nuestro noviazgo. Un joven al que apenas conocía, hasta que me mudé a su hogar familiar. Esta no es una historia de triunfo ni redención, sino de un corazón atrapado por un anhelo prohibido, de secretos que se pudrieron en el silencio, y de un amor que ardía con demasiada intensidad para ser nombrado. Escribo esto ahora, a los 60, para quienes comprenden el peso de los años, el dolor de los deseos no expresados y las cargas que llevamos cuando el deber choca con los anhelos más profundos del alma. Henry y yo nos conocimos en un club de lectura en nuestro pequeño suburbio arbolado, donde el aire olía a césped recién cortado y nostalgia. Él tenía 60 años, su cabello plateado y suave, sus ojos arrugados por años de risas gentiles. Era un contador jubilado que se conducía con la calma firme de un hombre que había enfrentado las tormentas de la vida. Su primera esposa, Eleanor, había muerto de cáncer 5 años antes, dejando un vacío que persistía en sus silencios. Yo también era viuda. Mi esposo había fallecido de un infarto 10 años atrás. Nuestra conexión no nació de la pasión, sino de una soledad compartida, de una necesidad mutua de compañía en el ocaso de nuestras vidas. Hablábamos de Dickens con té tibio, reíamos con el ingenio de Austen y encontrábamos consuelo en la predictibilidad de nuestra compañía. Cuando me propuso matrimonio, arrodillándose torpemente en su jardín, acepté, no por amor, sino por la promesa de tardes tranquilas, de una mano que sostuviera la mía contra el frío de la soledad. La boda fue sencilla, en una capilla cubierta de yedra, con un puñado de amigos y vecinos como testigos. James asistió, rígido en un traje oscuro, sus ojos verdes, los ojos de su madre, indescifrables. Nos felicitó con un asentimiento cortés, su voz baja, y sentí una punzada de culpa por ocupar el lugar que Eleanor había dejado. La casa de Henry, una construcción de 2 pisos con suelos que crujían y amplios ventanales, se convirtió en mi nuevo hogar. Era un lugar impregnado de recuerdos, desde las fotografías desvaídas de Eleanor en la repisa hasta las sábanas perfumadas de lavanda en la habitación de invitados. Me dije que podría hacerla mía, que podría ser la esposa que Henry merecía, la madrastra que James podría llegar a respetar. James vivía al otro lado de la ciudad, en un apartamento elegante que reflejaba su vida como arquitecto. Líneas limpias, bordes modernos, un mundo aparte del calor abarrotado de la casa de su padre. Nos visitaba a menudo, generalmente los domingos, trayendo consigo una energía que parecía alterar el aire. Al principio, lo vi como un desafío, una parte de la vida de Henry que necesitaba entender. Preparaba comidas elaboradas, cordero asado con ajo, papas glaseadas con romero, esperando ganar su aprobación, demostrar que era más que una intrusa. Él era cortés, sus sonrisas breves pero cálidas, sus conversaciones centradas en temas seguros. Su último proyecto, el clima, la salud de su padre. Sin embargo, cada vez que se iba, sentía un vacío extraño, una inquietud que no podía explicar. Lo atribuí a los nervios, a la torpeza de mi nuevo rol, pero en el fondo sentía algo que comenzaba a agitarse, algo que no estaba lista para nombrar. Fue en la primavera, 6 meses después de la boda, cuando la verdad comenzó a emerger, afilada e implacable. Henry estaba fuera en un retiro de pesca de fin de semana, dejándome sola en la casa con sus ecos y sombras. Estaba en la cocina, amasando masa para pan, cuando James llegó sin avisar. El cielo se había abierto, y él estaba en la puerta, con el cabello pegado a la frente, su chaqueta empapada por la lluvia. Dijo que necesitaba un libro, una colección de poesía de su madre, que estaba en el estudio. Me limpié la harina de las manos y lo guié por la casa,
con el corazón inexplicablemente acelerado. El estudio estaba oscuro, sus estantes cargados de volúmenes que olían a polvo y tiempo. Encontré el libro, Kids, con la cubierta desgastada, y se lo entregué, nuestros dedos rozándose en el intercambio. El contacto fue fugaz, pero me atravesó como un relámpago, eléctrico y desorientador. Sus ojos encontraron los míos, y por un instante, el mundo desapareció. No vi al hijo de mi esposo, sino a un hombre, crudo y sin defensas, su mirada sosteniendo una pregunta que reflejaba la mía. Mis mejillas ardieron, y me giré, murmurando algo sobre el desorden en la cocina. Él se fue poco después, con el libro bajo el brazo, pero el recuerdo de ese momento se aferró a mí, como una astilla que no podía sacar. Desde ese día, fui una mujer dividida, mi vida partida entre el papel que desempeñaba y los deseos que enterraba. Durante el día, era la esposa de Henry, podando rosas en el jardín, recibiendo a vecinos para tomar café, riendo con sus historias de viajes de pesca de su infancia. Doblaba su ropa, planeaba nuestras comidas y escuchaba sus sueños de un retiro tranquilo en la costa. Pero por la noche, cuando la casa se sumía en el silencio, mis pensamientos me traicionaban. Imaginaba las manos de James, ásperas de dibujar planos, trazando los contornos de mi rostro. Imaginaba su voz, baja y titubeante, diciendo palabras que ambos sabíamos prohibidas. Esas fantasías eran un veneno que se filtraba en mi sangre, llenándome de vergüenza y una necesidad desesperada y temeraria. Se suponía que debía ser su madre, o algo parecido, pero mi corazón rechazaba el guión, enredándose en nudos de anhelo ilícito. El secreto me consumía, un peso que cargaba en cada paso. Comencé a notar los detalles más pequeños, cómo James se quedaba después de la cena, sus ojos encontrando los míos cuando Henry se giraba, cómo se ofrecía a ayudar con tareas que nos mantenían cerca, como ordenar cajas en el ático o reparar un poste suelto de la cerca. Cada encuentro era un baile delicado, un equilibrio entre la contención y el anhelo. Me decía que lo estaba imaginando, que el peso de sus miradas, el leve temblor en su voz cuando decía mi nombre, eran productos de mi mente culpable. Pero la verdad era un cuchillo que cortaba más profundo con cada momento robado. Lo deseaba, y ese deseo era un pecado que no podía confesar ni escapar. Henry, bendito sea, no veía nada de esto. Nos amaba a ambos con una confianza tan pura que hacía mi culpa insoportable. Daba palmadas en el hombro de James, elogiando su último diseño. Luego me abrazaba, agradeciéndome por devolverle calor a su hogar. Yo sonreía a través de todo, con los labios apretados, el corazón en una tormenta de contradicciones. Me preguntaba si James sentía el mismo tormento, si también se desvelaba luchando con pensamientos que no podía expresar. Había momentos en que creía que sí, cuando su mano se demoraba demasiado al pasarme un plato, cuando sus ojos sostenían los míos un latido de más, pero nunca habló, y yo tenía demasiado miedo de romper el silencio. La tensión creció, como un hilo tenso estirándose entre nosotros, hasta que casi se rompió una noche de verano, un año después de mi matrimonio. Henry había organizado una barbacoa para los vecinos, el patio trasero lleno de risas y el aroma de carne asada. Se retiró temprano, quejándose de un dolor de cabeza, dejándonos a James y a mí para limpiar. El aire estaba cargado de madreselva y el calor desvaneciente del día. El cielo de un morado magullado. Trabajamos en silencio, apilando platos, doblando manteles, nuestros movimientos deliberados, como si temiéramos perturbar el frágil espacio entre nosotros. Al alcanzar un vaso, mi brazo rozó el suyo, y me quedé helada, el calor de su piel como una corriente a través de mi cuerpo. Él no se apartó. Por un momento, estuvimos allí,
a centímetros de distancia. El mundo reducido al sonido de nuestra respiración. Mi pulso retumbaba, mi mente un torbellino de miedo y deseo. Quise hablar, confesar la locura que me atenazaba, pero el peso de mis votos, de la confianza de Henry, detuvo mi lengua. James dio un paso atrás primero, su rostro indescifrable, y murmuró algo sobre necesitar irse. Lo vi marchar, mi pecho apretado por un duelo que no podía nombrar, el vaso aún aferrado en mi mano. Después de esa noche, las visitas de James se volvieron menos frecuentes. Alegaba trabajo, un nuevo proyecto que exigía largas horas, pero yo sabía la verdad. Se estaba retirando, construyendo un muro para protegernos a ambos. Debería haber estado agradecida, pero en cambio me sentí abandonada, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Me arrojé a mi papel de esposa de Henry, horneando pasteles, uniéndome a un círculo de tejido, ofreciéndome como voluntaria en la biblioteca. Cualquier cosa para ahogar el dolor. Pero el anhelo permanecía, una sombra que me seguía por cada habitación, susurrando lo que nunca podría ser. Comencé a soñar con James. Sueños vívidos que me dejaban sin aliento y avergonzada al despertar. En uno, estábamos en el jardín, sus manos sosteniendo mi rostro, sus labios a un suspiro de los míos. Desperté llorando, el peso de mi traición aplastándome. Las estaciones cambiaron, y la vida se asentó en una rutina frágil. La salud de Henry comenzó a decaer. Pequeñas cosas al principio. Una tos que persistía. Un cansancio que se aferraba a él. Lo cuidé con una devoción nacida de la culpa, como si mi atención pudiera expiar los deseos que albergaba. James visitaba cuando podía, su presencia un recordatorio de lo que había intentado enterrar. Ahora éramos cuidadosos, nuestras interacciones formales, nuestras miradas rara vez se cruzaban. Sin embargo, el aire entre nosotros seguía cargado, una corriente que ninguno podía apagar por completo. Me preguntaba si él aún pensaba en esa noche de verano, si cargaba con el mismo peso de verdades no dichas. 2 años después de esa noche, Henry murió. Fue un derrame cerebral, súbito y despiadado, que se lo llevó en la noche. Lo encontré en nuestra cama, su rostro en paz, como si simplemente se hubiera deslizado al más allá. El dolor fue una ola inmensa, no solo por su pérdida, sino por la vida que no había logrado abrazar plenamente. Lo había amado, a mi manera, pero mi corazón estaba dividido, y esa traición me perseguía. James regresó para el funeral, su rostro demacrado por la pena, sus ojos evitándome. Estuvimos lado a lado en la tumba, extraños unidos por una pérdida compartida, el peso de nuestros secretos más pesado que nunca. Quise alcanzarlo, tender un puente sobre el abismo entre nosotros. Pero el momento pasó, y él se fue sin decir palabra. La casa ahora era mía, una cáscara hueca llena de ecos. Deambulé por sus habitaciones, tocando las fotografías de Eleanor, los libros que James alguna vez pidió prestados, la silla donde Henry leía su periódico. La soledad era algo vivo, envolviéndome en las horas silenciosas. James enviaba tarjetas en las fiestas, notas educadas sobre su vida, su trabajo, pero vacías de la verdad que ambos conocíamos. Las guardaba en un cajón, junto con el libro de poesía de esa primavera, sus páginas desgastadas por mi tacto. Leía a Keats por las noches, buscando palabras para nombrar el dolor en mi pecho, pero ninguna era suficiente. Ahora, a los 60, soy una mujer vieja, mi cabello gris, mis manos marcadas por la edad. El mundo ha seguido adelante, pero yo sigo atada al pasado, al recuerdo de un amor que nunca fue hablado pero que se sintió en cada mirada, cada roce, cada silencio. No me arrepiento de haberlo deseado, solo de la cobardía que lo mantuvo oculto. Pienso en James a menudo,
preguntándome si ha encontrado la felicidad, si alguna vez piensa en mí. Lo imagino en su apartamento, dibujando edificios que tocan el cielo, sus ojos verdes distantes con recuerdos. Me pregunto si sueña con esa noche de verano, con el momento en que estuvimos al borde de algo prohibido y elegimos retroceder. La casa está silenciosa ahora, sus habitaciones llenas de fantasmas. Me siento junto a la ventana, viendo cómo cambian las estaciones, los robles perdiendo sus hojas, el mundo girando sin mí. No estoy orgullosa de lo que sentí, ni de los secretos que guardé, pero soy humana. Y ser humano es desear lo que no podemos tener. Esta es mi confesión, escrita para quienes conocen el peso del amor no expresado, el dolor de los deseos que deben permanecer en la sombra. Amé a James, no como madre, sino como mujer. Y ese amor, aunque silencioso, fue lo más verdadero que jamás conocí.